Mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en todas partes. Saludamos también a cada amigo que están escuchando el programa Jesucristo el Libertador. Voy a predicar en esta tarde la palabra del Señor bajo el título Males que enferman el alma. El cuerpo humano tiene órganos internos y externos. Los órganos internos siempre son contagiados por medio de los órganos externos, y los virus y bacterias casi siempre se introducen por los órganos externos, como la boca, los ojos, la nariz, los oídos. El alma y el espíritu del hombre están en la parte interior de nuestra vida, y de igual manera son contagiados por los pecados o males que se cometen por los mismos órganos externos, como ser la boca, los ojos, los oídos, solo que en el sentido espiritual, la influencia del mal se da dentro de nuestro corazón, en nuestra misma alma, hacia afuera, pero es introducido de afuera hacia adentro por los órganos que ya mencionamos. En la Biblia, la palabra de Dios habla de una para librarnos de los contagios del alma, del contagio espiritual. Y a esto la Biblia le llama unción de aceite para toda la cabeza. En el Salmo capítulo 23 y en el versículo 5, allí la Biblia dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que ahí en la cabeza están los 5 sentidos, que son el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. David dijo: unges mi cabeza. Hay que recordar que de aquí del cuello hacia arriba es donde está la cabeza. Y la cabeza no solamente es la parte donde tenemos el cabello, sino donde están todos estos órganos que antes mencionamos. Pero David dice: unges mi cabeza con aceite. Mi copa, dice, está rebosando. Ahora, ¿por qué razón? Es que David habla de esta unción sobre la cabeza. Recordemos que está en el Salmo capítulo 23, donde el título de ese salmo es Jehová es mi pastor. Pone a Dios como el pastor del rebaño, de la iglesia. Jesús también dice que es el buen pastor. Hay que recordar que David también era pastor de ovejas. Por lo tanto, tenía la experiencia en lo que era el manejo de las ovejas y el cuidado de las ovejas. Él sabía las debilidades de las ovejas y cómo las ovejas eran atacadas por males, por enfermedades. Y es que, mis amados hermanos, los pastores en el Oriente Medio acostumbraban a ungir la cabeza de sus ovejas cada 3 o 5 meses, según fuese la necesidad, porque la cabeza es la parte más vulnerable de las ovejas. Pero ¿con qué propósito los pastores hacían esto con sus ovejas? Y dice que era para prevenir
que la mosca del desierto, había una mosca en el desierto, y para prevenir que esa mosca pusiera sus huevos en las orejas o en la nariz o en los ojos de las ovejas, cuando éstas se dormían, esa mosca aprovechaba para venir a poner sus huevos en cualquiera de estos órganos, en la oreja, ahí cerca de sus oídos, o en la nariz, o también en los ojos de la oveja, y de ahí nacían las larvas. Estas larvas entraban en el cerebro de las ovejas y las volvían locas, corriendo de un lado para otro, y a causa de la molestia que estas larvas le causaban a las ovejas, ellas se golpeaban en piedras o en árboles, queriéndose quitar la molestia de su cuerpo, de su cabeza, y de esa manera las ovejas morían. También los pastores ungían la cabeza de las ovejas para prevenirlas de una enfermedad que se llama la costra, que le sale en la piel de las ovejas, en la cabeza. Y como allí en la cabeza las ovejas no tienen mucha lana, allí entonces esta enfermedad se apodera más fácil en la cabeza de la oveja y le produce dolor, angustia, desesperación a la oveja. Las ovejas son animales cariñosos y se restriegan la cabeza la una con la otra, pero si la oveja tiene la enfermedad de la costra, se le pasa a la otra oveja, pues es una enfermedad muy contagiosa. En la actualidad, en nuestro medio, las palabras comunes, las que están de moda, son virus y contagios. Y dice que esta enfermedad era muy contagiosa y contagiaba a las demás ovejas. Recuerde que esas eran las razones por las cuales los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite, porque el aceite hacía que las moscas no se acercaran, o las moscas se iban, se morían, pero el caso que el aceite impedía que las ovejas fuesen afectadas por esta mosca y pusieran sus huevos allí en los órganos que antes mencionamos de la cabeza. Por eso la unción de aceite protegía a las ovejas, y de esta otra enfermedad también la protegía. Había también otra situación por qué ungían la cabeza de las ovejas. Y es que cuando los machos comenzaban a crecer en el rebaño, ellos peleaban unos con otros y se golpeaban muy fuertemente, y eso hacía que murieran algunas veces. Por eso es que al ungirles la cabeza con un aceite más espeso, mejor preparado, hacía que los golpes no fuesen tan grandes, y hacía que se resbalara la cabeza de una oveja con la otra y los golpes no tuvieran el mismo impacto. Era una forma de proteger a las ovejas. En la actualidad, mis amados hermanos, el principal lugar para el contagio está en la cabeza, por la boca, la nariz, los ojos, que dice que son las formas por donde entra el virus o los virus de la gripe, entran por ahí. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano que me escucha, que igual
es con el alma. Estos órganos antes mencionados los menciona la Biblia, y por allí se producen males que contaminan el alma, contaminan la vida de las personas. Esos cristianos que somos considerados como ovejas, Jesús habló de que aquellos que lo teníamos a Él como nuestro Salvador y nuestro pastor, nos convertíamos en ovejas de su prado. La Biblia dice que somos ovejas de su prado. Entonces, pero igual, el contagio espiritual del alma se puede dar en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quisiera hablar de esos virus, de esos males, de esos pecados que afectan el alma y que entran por la boca. Uno de ellos es la queja. La queja está dada como uno de los pecados que afectaron terriblemente al pueblo de Israel cuando venían caminando por el desierto hacia la tierra de Canaán. Pero la Biblia también nos habla a nosotros, porque la situación de la vida del pueblo de Israel en el desierto fue dada para nosotros, para que nosotros no hagamos cosas malas como ellos las hicieron. En Santiago capítulo 5 y versículo 9 dice: hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Ya aquí hay algo en lo cual la Biblia nos está previniendo de un mal que entra a nuestra vida, que se llama queja, que ha producido la muerte de muchísimas personas en el mundo entero y a lo largo de la historia. No os juzguéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Ahora, este pecado, ¿dónde se produce? Se produce en la boca, se produce a través de la lengua, la queja. Y es un pecado que estorba horriblemente la vida de los cristianos. Otro de los males que entra por la boca es la murmuración. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Destruidos. ¿Cómo? ¿Qué tanto daño les causó este virus, este contagio, este mal que les entró por la boca, que destruyó a una gran cantidad de gente? Así como el virus del COVID-19 ha matado a muchísimas personas en el mundo entero, así, mis amados hermanos, el mal de la murmuración mató a miles en el desierto y sigue destruyendo en la actualidad a muchas personas. La blasfemia. 1 Timoteo 1:20, de los cuales dice: son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran blasfemadores contra el apóstol Pablo y contra Dios. Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Son pecados que se dan en la boca, son males que entran por la boca. Maldecir. Romanos capítulo 12 y versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice: no maldigáis, no digamos mal de las demás personas. Y en vez de decir mal, dice que hay que bendecir, decir bien. Bendecir es decir bien. Falso testimonio. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Otro pecado producido en la lengua, otro mal que entra dentro de nuestra alma
de nuestra vida que nos arruina nuestras relaciones con los demás y, mis amados hermanos, nos infecta el alma. Condenar. Romanos capítulo 2 y verso 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No debemos de juzgar, porque aquel que juzga también está expuesto a ser juzgado, a ser condenado. Chismear, los chismes. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Escuche bien, el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay veces que uno se lleva muy bien con determinadas personas y llegó un chismoso y le dijo algo del otro y las relaciones se cortaron. Queridos hermanos, la Biblia sigue mencionando y está, por ejemplo, palabras deshonestas de nuestra boca. Efesios capítulo 5 y verso 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracias. Habla también de palabras corrompidas. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todos estos pecados son producidos por la lengua en la boca, y de la lengua la Biblia dice así, Santiago 3:6, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Fíjese, mi hermano que me escucha, que venía leyendo una lista de versículos que hablan de pecados que se cometen con la boca, con la lengua. Los virus, esos del que se está hablando tanto en la actualidad, entran por la boca y cómo destruyen órganos internos del cuerpo, afectan los órganos internos del cuerpo y producen males que estorban a la gente. Y a muchos hasta los ha llevado hasta la muerte. Pero aquí la Biblia habla de que estos pecados destruyen la vida de la gente, arruinan las relaciones humanas, la comunión espiritual con los demás. Pero fíjese hasta dónde puede llevarnos los pecados de la lengua, esos que contagian el alma, el espíritu y toda la vida. Dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer mal, para hacer el mal, porque la lengua no solamente produce males hacia nosotros internamente, sino que produce males hacia otros que están escuchando. Dice que puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Hacer que nos quememos en el infierno. Hasta el infierno nos llevan esta clase de pecados, porque también todos estos pecados son considerados como obras de la carne, y dice la Biblia que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué producen en la vida de esta gente? ¿Qué producen en nuestra vida, en la vida de la gente, estos pecados? Estos males que estorban el alma. Estos males dice que producen odios, resentimientos, malos pensamientos, amarguras, venganzas. A los hermanos allí en las congregaciones les producen ideas de pasarse para otra iglesia.
porque creen que el mal está ahí dentro de la iglesia. Y entonces producen divisiones, rebeliones contra el pastor. Son hombres y mujeres que van vacíos en el alma, sin el Espíritu Santo. Son personas faltos de perdón, decepcionados, están tristes, están viviendo una vida bajo un abatimiento espiritual. Mis amados hermanos, tenemos que pensar sinceramente en que hay que buscar la forma de corregir nuestra vida, nuestra boca, nuestra lengua, para que estos pecados no nos causen tanto daño. Ahora hemos hablado acerca de los pecados, de los males que entran por la boca, de esos virus espirituales que entran por la boca. Veamos ahora de esos virus o de esos males que entran por los ojos. La Biblia los menciona y menciona, por ejemplo, el adulterio y la codicia. Romanos capítulo 13 y versículo 9 dice: porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí menciona dos de esos males que entran por los ojos, como son el adulterio. Dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que mira para codiciarla, ahí van incluido, hace que la persona cometa codicia. Y luego habla acerca del adulterio. Dice: ya adulteró con ella en su corazón. En la palabra de Dios habla acerca de un hombre. Cuando el pueblo de Israel estaban ya allá peleando aquellas batallas, y dice la Biblia que Dios les dijo que no tomaran de ahí del hierro, del oro y todas aquellas cosas que eran metales, que no las fueran a tocar. Y dice la palabra de Dios que este hombre miró un lingote de oro y también un dinero, y dice: lo miré y lo codicié. Este hombre se llamaba Acán. Acán, la codicia lo llevó a cometer un pecado que destruyó a él y su familia, y le entró por los ojos, porque dice: miré y codicié. Entonces por los ojos le entró la codicia, y Acán murió, y toda su familia también fracasó con él a causa de un mal que entró por los ojos. La Biblia también habla acerca de los deseos de los ojos, y dice en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos. Hay muchas cosas que se desean, se codician con los ojos. Los ojos desean muchas cosas, y a veces de esas cosas son males que entran en el alma, en el espíritu, y afectan la vida espiritual de las personas. Entonces, mi amado hermano, estamos viendo que primero entran por la boca, ahora dice que por los ojos. Veamos entonces también esos males que entran por los oídos. Habla de chismes, mentiras,
temores, música mundana, voces negativas, voces de los angustiadores, los que hablaron mal de mí, noticias negativas, todo esto entra por los oídos. Recuerde, en los pecados que mencionamos de la lengua, son males que se hablan, que se dicen, son cosas que se pronuncian con la boca, pero que a veces afectan a las otras personas porque uno habla y el otro oye. Entonces, en razón de eso, hay una contaminación que viene a la vida espiritual de los hermanos, de la gente de la iglesia, de tal manera que fueron contaminados por 3 órganos de nuestra cabeza, que son la boca, los oídos, mis amados hermanos, y también los ojos. Así como se contagia a la gente o nos contagiamos ahí con el virus, entonces de esa manera espiritualmente hay un contagio en la vida de los hermanos. Pero hay que sanarnos, hermano. Una de las cosas que dice David que debe de caer es una unción de aceite sobre nuestra vida, una unción de aceite. Hay que pedir al Espíritu Santo que ponga unción de su presencia en nuestra vida para que estos males no nos dominen ni nos estorben, no solamente nos enfermen el alma, el cuerpo, el espíritu, la mente aquí en esta vida, sino, hermano, que nos van a estorbar la vida eterna. Hay que limpiarnos. La Biblia dice: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Hay que poner los tapabocas espirituales en nuestra boca. Allí hay que poner en nuestros ojos, hay que protegernos de toda esta clase de males que pueden estorbar nuestra vida. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano, que esto no lo lograremos por sí mismo, sino solamente con la ayuda del Señor. Nosotros podemos vivir en santidad, en el temor de Dios, en una vida que sea agradable a nuestro Dios, una vida en la cual Él pueda vivir agradado de todo lo que hacemos. Tenemos entonces que guardar todos los órganos de nuestra cabeza, los oídos, nuestra boca, nuestros ojos, para que podamos andar en santidad delante del Señor. Aparte de que la Biblia también menciona las manos y los pies, que estos tienen que andar en el camino recto del Señor. Nuestros pies deben de ir por la senda recta, y así, de esa manera, podamos amar a nuestro Dios y andar libres, andar sanos en nuestra alma, andar alegres, andar bendecidos, andar felices con la presencia de nuestro Dios. Yo le invito, amado hermano, a que nos cuidemos, no solamente del contagio del COVID-19, sino que nos guardemos del contagio de los virus que enferman el alma, de los males que enferman nuestra alma. Que Dios nos ayude y nos guarde con su mano de poder para permanecer alegremente en su presencia y vivir una vida saludable, llena de paz y bendición con la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Ha sido un placer servirles la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en todas partes. Amén.